Entonces, son dos métricas que personalmente no considero eficientes para medir la efectividad, pero lamentablemente son las métricas que la mayoría de los analistas utilizan. Eso nos deja en una posición en la cual necesitamos pensar en algo diferente. Necesitamos pensar en traer a la ecuación inteligencia artificial. Y mucha de esta gente que estaba usando estos métodos empezó a hablar de inteligencia artificial. Entonces, como ellos empezaron a hablar de inteligencia artificial y nosotros venimos hablando de inteligencia artificial hace mucho tiempo, es extremadamente importante que nos pongamos de acuerdo en qué es inteligencia artificial. Entonces, vamos a arrancar el tema de inteligencia artificial específicamente ahora con alguna definición de conceptos. El primer punto es: inteligencia artificial pertenece a algo más grande que la engloba, que tiene que ver con la toma de decisiones en bases a matemática y algoritmos. Por eso mi pasión por eso, estudié matemática cuando era muy joven y matemática aplicada, y cuando encontré el tema de inteligencia artificial metido en mi tema de aplicaciones y de software, me apasionó. Entonces empecé a verlo con muchísimo más detalle. Y resulta que, como bien dijo Luis, también inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que viene de hace muchísimos tiempos, ha ido desarrollándose y se han desarrollado como diferentes áreas. Áreas en las cuales se ha ido hecho más específica el uso de la inteligencia artificial y se han volcado esas áreas a resolver problemas específicos. Y se ha hecho como, entre comillas, inteligencia artificial aplicada. Entonces esas áreas incluyen como, por ejemplo, áreas de percepción o búsqueda de planificación, tienen usos muy específicos. Por ejemplo, el tema de percepción se utiliza muchísimo en el tema de autos automanejados, para poder distinguir si lo que está delante es una persona, un árbol, una pared. Hay un montón de cosas ahí que se utilizan para cosas muy específicas. Todas ellas, de alguna forma, tienen el último ítem marcado dentro de esta lista, que es el tema de Machine Learning o aprendizaje de máquina, que todas ellas están de alguna forma entrelazadas. Por ejemplo, la percepción es la intersección que hay entre diferentes tipos de sensores y estos algoritmos. El tema de los actuadores, que se utiliza muchísimo en la intersección entre la robótica y el machine learning para poder manejar, por ejemplo, determinadas máquinas y determinadas cosas en forma automática. En el tema de la telemedicina tiene mucho eso ahora en boga. El tema también de manejar sustancias químicas o bombas, por ejemplo, tienen que ver con los actuadores. Ni hablar de todo lo que tiene que ver ahora con el tema de el uso de las redes neuronales y el uso de los algoritmos de Machine Learning para el análisis del lenguaje natural. Como verán, hay muchísimos temas ahí. En su forma más pura, el tema del aprendizaje de máquina también es utilizado en el tema de seguridad, como elemento puro de aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje de máquina es muy importante entender qué significa esto de que las máquinas aprendan. Y tiene que ver básicamente con un ciclo. Tiene que ver con el tema de simular el proceso de aprendizaje. Y este proceso tiene tres áreas o tres eh, partes o tres fases, que no necesariamente hay una que es primera, pero sí es importante entender de que esta es una fase, eso es un proceso que va repitiéndose en forma constante. A pesar de que en este momento yo les esté hablando de este tema a ustedes, y ustedes sientan que están aprendiendo por ahí algo de este tema, yo también estoy aprendiendo de este tema. Y es algo que funciona en forma constante. Entendemos que nacemos aprendiendo y morimos aprendiendo. Bueno, así como los humanos, de alguna forma tenemos esa inteligencia, entre comillas, natural, las máquinas también pasan por este proceso de inteligencia artificial y de machine learning, en el cual cada una de estas fases tiene que ver con tener cierta información, que es el conocimiento, y de alguna forma el utilizarlo para tomar acciones. Entonces eso es aprender, ¿no? Yo sé que el conocimiento sería, bueno, si yo pongo un pie delante del otro, sé que puedo ir caminando, entonces esa es parte de mi aprender a caminar, sería ver cómo hago para poner esos pies uno delante del otro y aprender. De alguna forma entender que puedo utilizar esa información y ese conocimiento para hacer una predicción. Sé que si doy unos pasos adelante voy a poder acercarme, sé lo que quiero llegar, y eventualmente evaluar qué es lo que pasó, si lo logré, y utilizar esa información para volver a aprender, ¿no? Entonces, estas son las tres fases clásicas de un proceso de aprendizaje continuo.
Y algunos de esos aprendizajes o procesos son asistidos, otros no son asistidos. Es todo un tema. El objetivo de todo esto es hablarles de seguridad, de inteligencia artificial. No voy a entrar muchísimo en detalle en ello, pero sí quiero que entiendan en detalle hasta este nivel, porque es muy importante después entender cómo esto funciona en el esquema de seguridad.